Hola, somos estudiantes de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Mi nombre es Minero Vallejos Bravo. Mi nombre es Esteban Rojas Alcántara. Nos encontramos en la instalación de máquinas eléctricas para desarrollar el producto aplicable de circuitos eléctricos 2. El tema a realizarse es medida y corrección del factor de potencia, para la cual vamos a realizar el experimento en el laboratorio. Síganos. Todo bien, todos. Medida, corrección del factor de potencia. Como objetivos tenemos medir el factor de potencia en un motor monofásico y calcular la capacidad del capacitor para su correcto funcionamiento. Como segundo objetivo tenemos determinar la corrección del factor de potencia utilizando el batímetro y medida de los parámetros eléctricos. Los equipos a utilizar para determinar el factor de potencia: tenemos una fuente de tensión de marca Lucas Newell de 0 a 450 voltios, un panel Lucas Newell, lo cual vamos a trabajar con la línea y el neutro, y lo que tenemos la carga, un motor Wave One de potencia de 34 watts y un batímetro marca Metrix modelo PX120, lo cual tenemos 4 borneras, 2 para medir corriente y 2 para medir voltaje entre línea y neutro. Sus rangos para medir corriente tenemos desde 10 miliamperios hasta 10 amperios. Para medir voltaje desde 500 milivoltios hasta 600 voltios, y para lo que es la potencia desde hasta 6 kilovatios, y lo que es la potencia reactiva de hasta 6 kilovolt-ampere. Y también tenemos lo que es para medir el factor de potencia de 0 a 1. Para medir el factor de potencia tenemos lo que es la fuente, conectamos la fuente, línea y neutro. También tenemos el interruptor conectado a la línea y al neutro. Y lo que tenemos la carga conectada línea neutro, y lo tenemos el batímetro, 2 borneras para medir corriente en el interruptor y la línea 1, y lo que es para medir voltaje entre la línea y el neutro. El primer paso: encendemos el batímetro, luego encendemos la fuente y podemos observar un voltaje de 223,2 voltios. Encendemos el interruptor, está funcionando el motor, y tenemos un voltaje de 222,7 voltios, una corriente de 0.197 amperios y una potencia activa de 23 watts. También tenemos una potencia reactiva de 37,1 bar, una potencia aparente de 43,6 volt-ampere y un factor de potencia de 0.53. Cabe señalar que en las empresas industriales en muchos casos existe un excesivo consumo de potencia reactiva. Esto se debe a un bajo factor de potencia que se presenta en los motores. Como se visualiza en el cuadro medido, la potencia activa es menor que la potencia reactiva y un factor de potencia de 0,53. Para obtener una corrección de factor de potencia de 0,95 se debe colocar unos condensadores en paralelo a la carga. Por ende, se debe calcular la capacidad del capacitor. Para calcular la capacidad se recurre a la siguiente fórmula. La capacidad es igual a la potencia por la diferencia de las tangentes de los ángulos sobre la tensión al cuadrado multiplicado por el W. Reemplazando los valores, tenemos una capacidad de 1.6 microfaradios, para la cual se selecciona los capacitores de 2 y de 8 microfaradios que se obtuvieron del laboratorio, y obtuvimos una capacidad de 1.6 microfaradios como se necesitó para la corrección del factor de 0,95. Para la corrección del factor de potencia del motor monofásico hemos calculado previamente
la capacidad del capacitor, que obtuvimos un valor de 1.67 microfaradios, la cual la universidad cuenta con un banco de condensadores. Para esto utilizaremos un condensador de 2 y de 8 microfaradios, la cual está conectado en serie y en paralelo a la carga. Para los cálculos de los parámetros, prenderemos el batímetro. Posteriormente, prenderemos la fuente. Luego, prendemos el interruptor para dar arranque al motor, la cual obtenemos una tensión de 221.8, una corriente de 0.111 y una potencia activa de 23.3. La potencia aparente es de 24.6 y la potencia reactiva es de 8.1 y un factor de potencia de 0.95. Como conclusiones tenemos al aumentar el factor de potencia, como hemos medido en la anterior medida, tuvimos un factor de potencia de 0,53 y lo hemos corregido al factor de 0,95, lo cual tenemos las ventajas que se reduce la corriente y también compensamos lo que es la potencia reactiva. También tenemos que en las industrias la reducción de la facturación.